La electricidad que mata. Longarone tiene una historia de muerte y un testamento escrito por una niña llamada Marinella Calegari en fecha 9 de octubre de 1963. Longarone está en Italia. No voy a decir todo el texto de este diario de niña, tal vez un texto para la escuela, pero comienza así. Mi mamá no es muy vieja, tiene 33 años. Conmigo es bastante buena, pero si me porto mal, seguro me da. Y yo tengo miedo de mamá porque si me pega, me pongo roja. Todos los años está la fiesta de las madres y yo le regalo siempre algo. Con mis ahorros le regalé una sayuela y papá le regaló una pañoleta. Mamá no sabía cómo agradecernos. Yo quiero mucho a mi mamá y también a mi papá. No sabría a cuál de los dos quiero más. Ese simple e inocente ensayo de composición libre es uno de los fragmentos que quedaron de una tragedia que puede comenzar así. Había una vez una montaña llamada Toc. Era alta, 1921 metros, y estaba entre el Valle del Piave y el Valle del Bayón, en los confines de dos regiones italianas llamadas Véneto y Friuli, Venecia, Giulia. Una montaña sobre algunos pueblitos y sobre un lago artificial. Era famosa desde 1558 porque los abates habían protestado que los campesinos desboscaban los bosques, viniendo desde una parte hasta la otra parte para aprovechar sus fértiles laderas. Y había un lago artificial, un lago moderno, creado por mano del hombre. Y el hombre representaba un monstruo indiferente y burocrático llamado SADE, S-A-D-E, siglas de la Sociedad de Electricidad del Adriático. Y había una vez una presa llamada Presa del Bayón. Había sido proyectada por el ingeniero Carlos Semenza desde 1926 hasta 1959 y en realidad había sido construida entre el 1957 y el 1960. Era una de las represas más altas del mundo, con 262 metros de altura, 27 metros de grosor en la base y 3,4 metros en la cima. Hoy en día, en desuso, porque en vez de generar electricidad, generó muerte. Para comenzar la historia hay que hablar de sus inicios, precisamente a principios del siglo XX, cuando tras la creación de la SADE se inició la búsqueda de los mejores valles tras haber construido una cuenca artificial para ser utilizados en la producción de energía eléctrica. Y es bajo esa política de creación de lagos artificiales para montar hidroeléctricas que nace una novedad supermoderna a su época, el dique más alto y más esbelto. Antes de 1963, Bayón era el nombre poco conocido de un valle situado en la margen izquierda del curso medio del río Piave, del que es afluente. Las aguas del torrente Bayón han excavado un estrecho cauce fluvial entre las escarpadas paredes rocosas, creando un desfiladero de más de 300 metros de profundidad. La posición geográfica había permitido que las aguas del Bayón se utilizaran para producir energía y alimentar aserraderos y molinos durante muchos siglos. Pero fue con la llegada de la SIF, Compañía Hidroeléctrica de Venecia, o Sociedad Hidroeléctrica de Venecia, que fue absorbida posteriormente por la SADE, la que habíamos hablado antes, o sea, la Compañía del Adriático, en los años 20, cuando se marcó un punto de inflexión en la historia del valle. Entre los años 30 y 60, la riqueza de las aguas alpinas de la cuenca del río Piave fue objeto de una explotación intensiva. Se puso en marcha una arquitectura para el uso generalizado de estas aguas con presas, conductos forzados, centrales hidroeléctricas, entre las que el lago artificial de Bayón, gracias a su posición geográfica,
ocuparía un papel de importancia primordial. El diseño de la presa Bayón era del ingeniero, como había dicho, Carlo Semenza, y el mayor constructor de presas de Italia y uno de los mayores expertos mundiales en presas de doble arco. Fue convocado frecuentemente como consultor en toda Europa e incluso en países no europeos. El primer proyecto de presa en el Valle del Bayón se remonta a 1940, cuando la cuenca se concibió como un depósito de recogida y compensación de la red hídrica. De esa manera se garantizaría mejor la reserva de agua y el suministro a las centrales hidroeléctricas de la llanura. El proyecto inicial incluía una presa de 202 metros con una capacidad de 50 millones de metros cúbicos de agua y se basó en el informe geológico de un profesor llamado Giorgio Del Piaz. El dictamen favorable del Consejo Superior de Obras Públicas llegó en un momento dramático para Italia, 15 de octubre de 1943. La nación tenía la mente ocupada en asuntos más importantes. En realidad, el destino de ese proyecto inicial sería sufrir continuas modificaciones y variaciones para mejorar el uso del agua. En el 11 de octubre del 48, el ingeniero Carlos Semenza pidió un dictamen geológico sobre la posible elevación de la presa hasta 730 metros sobre el nivel del mar. Altura de la presa 226 metros. El profesor Del Piaz respondió con dos cartas, una del 15 de octubre y una del 21 de noviembre de 1948. Dadas las características típicamente favorables para la construcción de una presa que ofrece el Valle de Bayán, se proponen dos hipótesis de construcción. Una que prevé la presa hasta una altitud de 679 metros sobre el nivel del mar y la otra una altitud de 727 metros. La solución elegida será una intermedia. Al final de la Segunda Guerra Mundial, visto el aumento de la modernidad en todo el continente europeo, con el consiguiente aumento de las necesidades energéticas de la nación y la reconocida capacidad de los técnicos y obreros italianos como diseñadores y constructores de presas, dada la generosa financiación pública para el sector eléctrico y los atractivos beneficios, SADE proyectó una ulterior elevación de la presa para mayor explotación del valle. El 31 de enero de 1957, la SADE presentó la solicitud de una variante y el 22 de abril el proyecto ejecutivo de la presa. Y así se realizó el proyecto del Grand Bayón, que preveía una presa de 265 metros, alcanzando una altitud de 722,50 sobre el nivel del mar. Para una cuenca que tenía una capacidad útil de 150 millones de metros cúbicos de agua, mayor que la suma de las otras 7 cuencas artificiales construidas a lo largo del río Piave y sus afluentes. En comparación con el proyecto inicial, se había elevado solo, entre comillas, 63 metros. Pero la capacidad de la cuenca se había triplicado. También esta vez el informe geológico lleva la firma del profesor Giorgio Del Piaz. El Consejo Superior de Obras Públicas emitió su voto favorable y el 15 de junio de 1957 se aprobó la autorización para comenzar las obras y la declaración de urgencia está fechada 1 de julio de 1957. La autorización correspondiente llegó 15 días después. Comienzan los trabajos de excavación de los cimientos de la presa de Bayón, la presa de doble arco más alta del mundo en ese momento. Y al constructor el orgullo y la habilidad de realizar una obra tal, o sea, el constructor italiano. No podemos ignorar el hecho de que Longarone, pero sobre todo Erto y Caso estaban situados uno frente a una obra que todo el mundo miraba, el otro con vistas a un gran lago artificial que inevitablemente traería un gran flujo de turistas, con el inicio y continuación de los embalses. No se puede negar en absoluto al diseñador y al constructor el orgullo y la habilidad en la realización de la obra. No podemos ignorar el hecho de que Longarone, desgraciadamente, como cualquier cosa, como la vida de cada hombre, se sintió feliz, no solo al final de su existencia. Así que para juzgar esta obra de arte, que es la presa Bayón, es necesario llegar al final de la historia. El 4 de noviembre del 60, cuando el nivel del agua del embalse se encontraba a 640 metros sobre el nivel del mar,
se produjo un deslizamiento, un deslave, ¿no? De 700.000 metros cúbicos de material suelto desde el lado izquierdo del valle. El deslizamiento de tierra causó daño, pero ninguna víctima. Provocó una ola que impactó los edificios, afortunadamente vacíos, porque estaban a punto de ser cubiertos por la cuenca, dañando y ensanchando grietas en otros edificios y el terreno aledaño. El corrimiento de tierras de 1960 no causó víctimas mortales, pero a raíz de él se abrió una larga fractura con un perfil en M en la ladera del monte Toc, que discurre a lo largo del TOC a una altura de aproximadamente 1.200 metros. Recorre prácticamente toda la pared del monte Toc que domina la cuenca artificial del Bayón en la margen izquierda. Fue sin duda una señal clara de los peligros inminentes y sobre todo una evidencia indiscutible a favor de quienes planteaban la cuestión de la seguridad de una presa tan alta con tanta agua en un valle. Entre esas personas estaba Tina Merlin, que era una periodista de UNITA, que mucho antes de que ocurriera la tragedia había denunciado problemas de seguridad y las injusticias ligadas al comportamiento de SADE con los habitantes de Erto y Caso, porque los habían movido. A su vez, fue denunciada por difundir noticias falsas y tendenciosas destinadas a alterar el orden público. Sin embargo, ella fue absuelta el 30 de noviembre de 1960 porque no había nada falso, exagerado o tendencioso. Tras el desprendimiento del 60, los miedos que hasta entonces habían guardado en el interior, las personas estallaron de repente. Erto y Caso, más cercanas a la presa, sintieron que algo va a pasar. El TOC había sido perforado por sonda, azotado por la explosión de minas en el lado opuesto para construir una nueva carretera, empujado por el agua del lago que subía y bajaba en la cuenca artificial a sus pies. Se sumaba la lluvia estacional que entra en sus entrañas. La gente tiene miedo. Sienten los continuos temblores sísmicos locales, ven las casas llenarse de grietas y hendiduras. Los animales salvajes huyen de ese lado del monte Toc. Los animales son muy inteligentes, tienen un sexto sentido para todas las desgracias. El propio lago presentaba manchas amarillentas al pie del muro maldito. Por miedo, la gente quería saber la verdad, quería que SADE respondiera preguntas sencillas sobre seguridad. La SADE, sin embargo, estaba preocupada no por la suerte de los montañeros, sino por el éxito de su enorme inversión y realizó repetidas inspecciones, especialmente en esa enorme fractura que marcaba visiblemente el lado izquierdo del valle. Obviamente prefirió no hablar, permaneció en silencio. Y así nació la idea de construir un bypass en el interior de la montaña para preservar la unidad de la cuenca. Mientras tanto, cambios burocráticos y políticos envuelven la generación eléctrica y toda la nación. El Estado italiano promulga la Ley 6 de diciembre del 62, y, que es número 1643, y crea la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Enel. Todavía existe. Con el decreto del presidente de la República, el 14 de marzo del 63, se ordena pasar SADE a Enel, que absorbe todas las empresas que generaban energía. Y el 20 de marzo, Enel presentó la solicitud para levantar más alto todavía el embalse, a 715 metros sobre el nivel del mar. Desde marzo hasta julio se está la transacción de SADE y Enel, ¿no? De hecho, todos los archivos y relaciones jurídicas, así como todo el personal de SADE, se transfieren a Enel. Y a partir de ahora, todo lo que ocurre en el Bayón llevará siempre la firma directa del Estado italiano. Antes solo era un controlador, ahora se convierte en propietario de un peligroso artefacto, del que sabe muy poco, porque en parte le han ocultado la verdad y en parte porque no ha querido saber. Junto con los bienes de la SADE, todos sus empleados son transferidos al Estado. En Bayón es como si nada hubiera cambiado. Los mismos hombres siguen trabajando con los mismos métodos y la misma estrategia. Todos obsoletos, fríos y además mirando a beneficio de quien posee el poder de la electricidad, no a los pobladores de la ladera, que son simples campesinos, clase italiana muy desposeída, que en algunos lugares todavía vive bajo feudalismo silencioso. Una vez finalizada la construcción de la presa, en septiembre de 1959, el interés se trasladó a los embalses.
Y el 28 de octubre del 59 se procedió a proceder a la construcción del primer embalse, llevando el agua a una altura de 600 metros. La autorización se concedió el 9 de febrero del 60 y la presa se construyó el 2 de febrero siguiente. El 10 de mayo del 60, una nueva solicitud para construir otro embalse, esta vez para llevar el agua a 660 metros sobre el nivel del mar. Se autoriza la construcción en el 61 de este embalse y así se eleva hasta 675 metros sobre el nivel del mar. El 3 de mayo del 62, la vieja SADE solicitó autorización para el embalse hasta una altitud de 700 metros. Y entonces aumentaron, a medida que el agua subía dentro de la cuenca del Bayón, los fenómenos peligrosos. Golpes, estruendos, temblores están a la orden del día. A 710 metros de altitud, la grieta hacia la cima del Monte Toc se incrementa, se hace más pronunciada. Se pueden ver inclinaciones de los árboles, las depresiones de la carretera, incluso los 90 marcadores luminosos que habían entrado en la cara del desprendimiento del TOC después que se desprendieran aquella vez en el 60, para seguir su movimiento se mueven cada vez más abajo en el valle, tendiendo a aumentar velocidad. Se decide el 27 de septiembre del 63 bombear el embalse, reduciendo rápidamente el agua a razón de 1 metro por día. Y el 9 de octubre de 1963, en un espléndido día soleado, uno de esos días que ocurren en la montaña en otoño, miércoles de copa, porque se juega el partido de fútbol de Eurovisión, el de Real Madrid contra el Glasgow Rangers. Muchos habitantes de Longarones se reúnen en los bares para ver el partido, porque todavía eran escasos los televisores. A las 22:39, el TOC se derrumbó. El deslizamiento de tierra que llevaba años en movimiento ya no pudo sostenerlo las paredes de las montañas lastradas por el agua que había sido colocada. Se desprendió en un solo bloque, arrasando árboles, caminos, casas. Después de segundos alcanzó 90 kilómetros por hora, según análisis, momento en el que se sumergió en el lago. Se sumergió aquel parte superior del TOC en el agua. La cuenca acababa de alcanzar la altura de 700 metros sobre el nivel del mar. Un nivel de seguridad, si el deslizamiento hubiera sido de dimensiones y características del utilizado por un tal profesor Guetos en su modelo. Desgraciadamente la cosa fue muy diferente. El deslizamiento de tierra solo tuvo una masa 5 veces mayor. Al sumergirse en el lago, se elevó 100 metros hacia la orilla opuesta y puso en movimiento 50 millones de metros cúbicos. Parte del agua fluyó hacia Erto, protegida por un escolón rocoso. Esa ola arrolló los caseríos del municipio construidos a la orilla del lago. Otra parte del agua subió hasta Caso, unos 300 metros más alto que la presa, y lamió sus pies. La mayor parte del agua, después de descender a 100 metros, se fue hacia el estrecho desfiladero del Bayón, a 70 kilómetros por hora. Adquirió energía, potencia, fuerza y cayó sobre el cauce del río Piave, formando un lago de 45 metros de profundidad y 250, 300 metros de ancho. Y luego, rebotando, se versó sobre Longarones y el valle del Piave, reduciéndolo a una lívida explanada de barro, escombro y grava. Había pocos heridos. 1910 fueron los muertos. El gran embalse del Bayón parece estar dividido en dos partes. Un gran lago aguas arriba y un lago mucho más pequeño que luego se secará cerca de la presa. La roca quedó expuesta, la vegetación arrancada. Bayón se convirtió en patrimonio público para todos.
Los lugares han sido valorizados dignamente, se hicieron seguros a miles de personas que han visitado esa tierra y pueden tocar con sus manos los lugares de la mayor tragedia nacional italiana de la posguerra. Y quizá extraer de ella la lección más alta y difícil que ha dado con un inmenso homenaje de víctimas. Señalar que la mano del hombre y la avaricia matan.